Lesiones deportivas. En toda actividad deportiva hay un riesgo potencial de sufrir una lesión, ya sea en los músculos, huesos o tendones. Incluso en deportes considerados de bajo impacto como el golf, es probable que haya desgarros, contracturas y esguinces. ¿Sabes qué hacer en caso de una torcedura? Conoce qué pasos debes dar en los primeros minutos de una lesión. En este video aprenderás qué tipo de lesiones puedes tener al practicar deporte, puesto que las molestias musculares, tendinosas y articulares son más frecuentes de lo que crees. Definición: ¿qué son las lesiones deportivas? Una lesión deportiva es toda herida que surge, bien sea por un traumatismo, a consecuencia de un ejercicio mal realizado o un entrenamiento extremo, incluso por un desgaste en los tejidos blandos a través de los años de práctica de algún deporte en concreto. La mayoría de estas lesiones se generan en los entrenamientos, así que es importante tomar todas las medidas preventivas posibles para evitarlas. ¿Qué tipos de lesiones deportivas podemos sufrir? Hay varias formas de clasificar las lesiones deportivas, pero las más utilizadas son según el tejido lesionado y según su gravedad. A continuación te explicamos cada una de estas clasificaciones a detalle. Clasificación según el tejido afectado. Más de un 60% de las lesiones deportivas son producidas en los tejidos blandos, producto de la alta tensión que los músculos, articulaciones, ligamentos y tendones reciben en los entrenamientos y las competiciones. La mejor forma de prevenirlas es tomando en cuenta el calentamiento muscular, una buena hidratación y nutrición, un buen enfriamiento y una correcta preparación física y mental que van a variar según la disciplina que desarrolles en tu vida. Lesiones musculares. Los músculos son el principal motor del movimiento humano. Los golpes directos, movimientos repetitivos y bruscos, o la falta de preparación física adecuada, harán que no soporten las exigencias del deporte que realizas y sufran algunas de las lesiones que te mostramos a continuación. Calambres es una forma coloquial de llamar a las contracturas musculares leves. Apenas duran algunos segundos hasta que las fibras se relajan y vuelven a su forma habitual. No es una lesión que vaya a afectar tu rendimiento por más de un día, pero sí son un aviso de que el músculo está llegando a su límite y necesita descanso. Contracturas. Es una molestia que surge por la sobrecarga de trabajo muscular. Se trata de la imposibilidad de las fibras para relajarse. Cuando ocurre, estas permanecen tensas durante varios minutos y hasta horas. A este nivel hay dolor y dificultad para mover la extremidad afectada. Contusiones son los golpes sobre los músculos que ocasionan varias reacciones según su intensidad, desde hematomas hasta dolor e inflamación. Son frecuentes en los deportes de contacto como el boxeo y el karate. Distensiones. Se trata de un estiramiento brusco y en extremo de las fibras musculares. También se conoce como elongación, cuando excede la capacidad muscular para estirarse. Cuando ocurre se siente un dolor punzante en el músculo afectado que por lo general obliga a detener la actividad deportiva. Roturas y desgarros. Se usan para describir cuando las fibras de un músculo que se rompen por la sobrecarga de tensión o movimientos bruscos. El dolor se vuelve más intenso y es más compleja la recuperación total porque en los casos más graves hace falta cirugía. Rotura total es cuando el músculo se rompe completamente y hace imposible mover la extremidad afectada. En la lesión anterior la rotura es parcial, quizás mínima, pero en una rotura total las fibras musculares no pueden regenerarse por sí solas y mediante artroscopía se deben reparar suturándolas para que inicien el proceso de regeneración de forma natural. Lesiones tendinosas. El trabajo de los tendones es mantener aferrados los músculos a los huesos, siendo de gran importancia para darle estabilidad a las articulaciones. Aunque son tejidos blandos, son bastante resistentes y logran transmitir perfectamente la fuerza que generan los músculos hacia la estructura ósea. En tesitis, hablamos de una lesión puntual en la unión del tendón con los huesos. Los procesos inflamatorios hacen que haya un cambio patológico en esta unión fibrocartilaginosa hasta causar dolor intenso. Tendinitis. Es la irritación e inflamación de las fibras tendinosas debido a que se excede su capacidad natural de elasticidad. Ante una tendinitis, el reposo y la paciencia serán claves porque si se vuelve algo reincidente, será más difícil que el tejido se regenere del todo y cada vez se necesitará estar más tiempo de baja. Rotura parcial.
Es cuando las fibras de un tendón se fracturan sin llegar a romperse por completo, lo que generalmente es ocasionado por un esguince de la articulación o simplemente por un fuerte golpe directo en el cordón. Las roturas más comunes suelen padecerse en tobillos, codos y rodillas. Rotura total: cuando se presenta una rotura completa del tendón, solo una cirugía podrá reparar el daño y el regreso a la actividad física será lento, después de sesiones de fisioterapia. Es una lesión anidada a la experiencia del deportista, ya que son las personas de mayor edad las que suelen tener este tejido más debilitado. Lesiones articulares: las articulaciones son esenciales para cualquier deportista, cada disciplina exige a una u otra en mayor o menor medida. Por esto es bastante común que la gran mayoría de lesiones graves se den en ellas a pesar de que por lo general son bastante fiables en cuanto a resistencia. Lesiones óseas: de todas las lesiones deportivas, las de tipo óseo son las más problemáticas por el dolor que ellas generan y el tiempo que demora para lograr una buena recuperación. Los huesos largos, como los de la pierna y el brazo, son los más propensos a sufrir daños en el área deportiva. Clasificación según la gravedad. El tipo de lesión según su gravedad va a estar ligada a otros indicadores como la intensidad del dolor. Si se trata de una lesión abierta o si hay deformaciones en las articulaciones y extremidades a raíz de un traumatismo. Mira esta clasificación de las lesiones a las que puedes estar expuesto cuando practicas algún deporte. Lesiones leves: son las lesiones en los tejidos blandos que no necesitan una recuperación larga y que no altera durante más de unos días el funcionamiento muscular y el rendimiento del deportista. Entre las más destacadas podemos mencionar calambres, contracturas, contusiones, sobrecarga muscular, esguinces de primer grado, bursitis. Lesiones graves o agudas: estas son las lesiones que se presentan en el instante del ejercicio físico a causa de accidentes puntuales durante el entrenamiento o competición. Entre las más comunes podemos resaltar las siguientes: distensiones, esguinces de segundo y tercer grado, desgarros, roturas de ligamentos, fracturas óseas. Lesiones crónicas: se trata de las lesiones ocasionadas por el desgaste en los tejidos blandos debido a la práctica deportiva durante muchos años, o en su defecto, a factores genéticos que favorecen dicha degeneración. Si un deporte es de alta intensidad, esto aumenta la posibilidad de resultar lesionado de forma crónica. Entre las más comunes tenemos fascitis plantar, artrosis, condropatías, tendinitis, degradación de cartílago. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las lesiones deportivas? Aunque no lo creas, el descuido y el exceso de confianza del deportista son factores que detonan las lesiones. Pensar que el cuerpo jamás sufrirá algún daño empuja al atleta a no preparar su cuerpo adecuadamente y sufrir lesiones más de lo habitual. Falta de calentamiento. Antes del entrenamiento intenso, el cuerpo debe estar preparado para asumir la intensidad del ejercicio físico. Consiste en dar movilidad a las articulaciones y facilitar la flexibilidad y elasticidad de músculos, tendones y ligamentos, todos componentes importantes en el rendimiento del atleta. Cuando no calentamos el cuerpo, aumenta la probabilidad de tener calambres, contracturas y fatiga en las fibras musculares hasta que ceden, se inflaman e irritan, haciendo que sean más sensibles a padecer lesiones. Omitir el enfriamiento. Un correcto enfriamiento consiste en ejercicios de baja intensidad que ayudan al organismo a regular sus signos vitales. La presión arterial y el ritmo cardíaco deben volver a su estado de calma. Los músculos deben relajarse por completo y favorecer la recuperación de sus células tras el desgaste del entrenamiento. Solo un buen deportista sabe la importancia de preparar su cuerpo y dejarlo listo para futuros entrenamientos. Esto evita molestias musculares, entumecimientos y lesiones a causa de los desgastes del ejercicio. Sobrecarga física. Exigirle de más al cuerpo es un error. Siempre que entrenes deberás cumplir con un esquema de entrenamiento ajustado a tus capacidades y al logro de metas puntuales. Una sobrecarga de tensión muscular solo hará que los tejidos se fatiguen y toda la presión deportiva recaiga en las articulaciones y en los huesos, lo que se traduce en esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Cómo detectar una sobrecarga? Sentirás cansancio acumulado, los tejidos se encuentran tensos aunque estés en reposo y que te cuesta recuperarte del estrés muscular, falta de descanso, el cuerpo necesita regenerar las células y tejidos dañados. Estos se regeneran a su ritmo y no debemos forzarlos. Aunque con terapias no invasivas podemos ayudar al organismo a recuperarse mejor.
Cuando se trata de lesiones leves, el reposo puede durar hasta 72 horas con ayuda del método Price. Pero cuando excede de ese lapso de tiempo, es importante contar con la orientación de un traumatólogo y médico deportivo. Uso de equipamiento inadecuado. Muchas de las lesiones deportivas se originan por el uso de un calzado en mal estado, que no sea de la talla del atleta y que no sea el tipo de calzado correcto para la disciplina que se practica. En los deportes de fuerza, como la halterofilia, emplear un cinturón que no sujete bien la zona lumbar hará que los músculos de la espalda baja sufran más. Como ves, cada deporte tiene un tipo de equipamiento que cumplen con un estándar y normas establecidas. Ten claro que el equipo que usas en los entrenamientos es el mismo que debes usar en las competiciones. Ignorar tu cuerpo. Antes de una lesión crónica, siempre habrá una lesión leve que advierta al deportista que algo no va bien con su cuerpo. Cuando no se atiende a la molestia inicial, entonces el cuerpo responde con una lesión mayor. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.